Dos historias escalofriantes de terror que revelan secretos malditos y siniestros de la noche. Las calles desiertas del barrio parecían cobrar vida bajo la luz tenue de las farolas. Javier, repartidor a altas horas de la noche, sentía la soledad como un peso en su pecho. A sus 25 años, cuidaba de su hermana Ana mientras su madre trabajaba un segundo turno en el mercado. Pero en noches como aquella, la inquietud se susurraba entre las sombras. Ya habían pasado 2 semanas desde que Rosa, la mujer querida por todos, desapareció sin dejar rastro. Los rumores empezaban a tomar forma. Dicen que la sombra de Rosa aún camina entre nosotros, le dijo un vecino, mientras sus ojos temblaban de miedo. Esa noche, al entregar un pedido en los límites del barrio, los murmullos se intensificaron. Las miradas que antes eran amables ahora estaban llenas de sospecha y temor. No salgas de noche, se escuchó entre el viento, una voz temblorosa que lo sacudió. Cuando se volvió, solo había oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza y sudor frío deslizándose por su frente, Javier decidió buscar respuestas en la comisaría local. Las cosas son complicadas, amigo. Es mejor que no te metas, le respondió un jefe de policía desinteresado, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo podría proteger a Ana si la autoridad no hacía su parte? Esa misma noche, mientras regresaba a casa, sintió un aire helado que lo envolvía. Las sombras parecían alargarse, y, cada vez que giraba la cabeza, se encontraba con una figura oscura que desaparecía en un instante. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperado por encontrar respuestas, buscó a doña Clara, la anciana que siempre sabía más de lo que decía. La sombra que ronda este lugar no solo es un mito, le advirtió, su voz llena de gravedad. Rosa conocía algo que no debía. Pero sus palabras pesaban más que esas sombras, y la paranoia se hizo hueco en el corazón de Javier. Al salir de su casa, cada esquina parecía conspirar. ¿Sería verdad que la figura de Rosa acechaba entre ellos? Ana, ajena al terror, soñaba con una dama de blanco, una figura que la llamaba en sus pesadillas. No quiero que salgas, Javier. Me da miedo, le decía, mientras sus ojos grandes e inocentes reflejaban el mismo pánico que él sentía. Cada susurro tras las puertas cerradas aumentaba en intensidad y cada golpe en la noche resonaba como un llamado a lo desconocido, y así, cuando la noche se cernía sobre el barrio, Javier se encontró en la intersección entre el terror y la verdad. Los secretos oscuros de sus vecinos se fermentaban en el aire, y la pregunta lo acosaba, ¿qué había pasado realmente con Rosa? Con cada paso, sentía que la sombra se acercaba, y al doblar una esquina, allí estaba, la figura etérea de una mujer vestida de blanco, mirándolo fijamente. Sus ojos eran pozos de oscuridad, y un grito entrecortado parecía surgir de su pecho. ¿Sería ella la respuesta que buscaba, o el comienzo de su propia desaparición? La noche apenas empezaba a revelarse. La figura vestida de blanco se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Javier no podía apartar la mirada. Las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida, arrastrando la oscuridad hacia ella. Rosa murmuró, sintiendo el aire helado helarse aún más en sus pulmones. Cada latido de su corazón resonaba en su cabeza, pulsando en un grafiti de miedo y confusión. ¿Quién eres? La voz le salió casi como un susurro, y se sintió tonto al pronunciar esas palabras, como si estuviera llamando a una amiga perdida. La mujer sonrió, pero no era un gesto cálido. Sus labios se movieron sin sonido, como si acallara un secreto que no debía ser revelado. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche, viniendo desde la casa de doña Clara. Era un sonido que helaba la sangre, un grito que resonó a través de las paredes como un eco de años de sufrimiento.
Con el corazón latiendo con fuerza, Javier giró sobre sus talones, el instinto de ayudar tomando el control, corrió hacia la casa de la anciana, cada paso resonando sobre el pavimento mojado. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta, igual que su corazón, que parecía a punto de estallar. Entró sin dudar y allí, en la penumbra, encontró a doña Clara en el suelo, temblando, sus ojos desorbitados como platos y brillaban con un terror ancestral. «¡Ayúdame!», gritó, señalando hacia la ventana. Siguiendo su mirada, Javier vio la sombra en el jardín, una silueta oscura que parecía moverse con un propósito. «Rosa no está muerta», gritó doña Clara, su voz ahora un susurro. «Ella busca venganza». Las palabras impactaron en Javier como un puñetazo, pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra se acercó cada vez más, tomando forma. Era imposible resistirse a la atracción de aquello que lo llamaba. Javier sintió que la vida se le escapaba de las manos. Se giró hacia la anciana, sus ojos buscaron respuestas. «¿Qué sabes de ella?», le preguntó, pero lágrimas corrían por las mejillas de doña Clara. «No, no lo entiendes». Rosa hizo un pacto, una ráfaga de aire helado azotó el lugar, como si la propia noche estuviera infringiendo su juicio. La figura de la mujer vestida de blanco fue tomando forma entre las sombras, acercándose a la ventana. Los ojos de Javier se abrieron con horror al darse cuenta de que Rosa estaba más cercana de lo que pensaba. Una desolación infinita llenó su pecho. ¿Podría realmente haberla perdido de nuevo? Sintiéndose arrinconado, la mente de Javier corría a 1000 por hora. ¿Debería ayudar a doña Clara? ¿O enfrentar a la sombra de Rosa? «La venganza no trae paz», susurró, con la voz quebrada. En ese instante, la figura de Rosa se detuvo, como si estuviera esperando su decisión. Pero lo que vino después fue un grito ensordecedor, un clamor que resonó en la noche y rompió la realidad misma. Aterrorizado, Javier se llevó las manos a las orejas, los ojos mucho más abiertos que el miedo rodeándolo. Las paredes parecían temblar, mientras la luz se distorsionaba violentamente, como un viejo televisor fuera de control. En un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció, pero el eco de su risa helada se quedó en el aire, burlándose de su elección. Mientras la calma comenzaba a regresar, la anciana comenzó a susurrar cosas ininteligibles. Ahora ella viene por ti», dijo, sus ojos aterrorizados apagándose lentamente en la oscuridad. Con un golpe rítmico en el suelo, Javier sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. No podía escapar, y sabía que el tiempo se le estaba agotando. Sin otro pensamiento, salió corriendo de la casa. Corría como si el mismo infierno lo persiguiera, sintiendo esa mirada en su nuca, como si Rosa estuviera detrás de él, esperando el momento perfecto para atrapar su aliento. Se percató de que las sombras lo seguían. Cada paso que daba era más pesado, más oscurecido, y subía la escalera de su casa sin mirar atrás. Pero al cruzar el umbral, encontró a Ana sentada en el pasillo, su rostro pálido reflejando un terror inexplicable. «Javier, la dama de blanco está aquí», susurró, y el helado aire de la noche se coló una vez más, casi como si la misma muerte respirara sobre ellos. Y en ese momento, lo entendió, no era solo Rosa lo que buscaba venganza. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. El sudor recorría la frente de Javier mientras su mente bullía. Ana, con el rostro demacrado, temblaba y su voz temía romperse en 1000 pedazos al hablar. «No podemos quedarnos aquí», dijo, casi en un susurro. «Ella no perdona». Las palabras de la chica resonaban en los oídos de Javier, como un eco de su propia desesperación. Mientras el aire gélido denso envolvía sus cuerpos, Javier sintió como un escalofrío le recorría la espalda. A través de la fina puerta de su casa, la noche parecía haber cobrado vida, las sombras llenando el espacio con una avidez palpable. «¿Qué hacemos?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba. Ana miró hacia la ventana donde la oscuridad parecía alimentarse de la luz interior. «Debemos encontrarte un refugio», dijo, el pánico evidente en su mirada. Sin querer, Javier recordó cómo Rosa siempre había tenido un sexto sentido para detectar el miedo. Esa intuición ahora parecía estar alimentando a la figura que lo acechaba. El ruido sutil de pasos se hacía más notable, como un latido de un corazón macabro. Javier se lanzó hacia la puerta, decidido a salir y enfrentarse a lo que acechaba.
Déjame salir, gritó, cerrando los ojos por un instante, deseando que todo esto fuera solo un mal sueño. Cuando los abrió, la figura de Rosa estaba ahí, de pie en el jardín, mirándolo, sus ojos eran dos profundas rendijas que devoraban la luz. No. Vuelve, gritó Ana, pero era demasiado tarde. Javier empujó la puerta y salió al exterior. La lluvia había cesado, dejando un aire tenso en la noche. El jardín, antes familiar, ahora era un campo de batalla de terrores innombrables, luces parpadeantes y sombras alargándose en formas grotescas. Rosa, llamó, aunque sabía que ella nunca había respondido a ese nombre. La figura avanzó con pasos medidos, deslizándose entre los arbustos, como si la misma tierra la conociera. Javier sintió un terror abrumador, un deseo de escapar, pero el deseo de encontrarse con ella era más fuerte. Mientras se acercaba, recordó las palabras de Doña Clara. Ella no busca redención, busca venganza. La idea le rasguñó la mente, pero algo en su interior insistía en que había que entender el porqué de su dolor. Rosa, volvió a repetir, intentando mantener la voz firme. La figura se detuvo. Una risa baja, casi inhumana, emergió de su garganta. ¿Por qué me llamas, Javier?, dijo, su voz no era de este mundo, un lamento y una promesa al mismo tiempo. No sabes lo que has desatado. El corazón de Javier se hundió. No. Te perdí una vez. No pienso perderte de nuevo, exclamó, sintiendo que cada palabra parecía vacilar, como un hilo en un puentecillo sobre un abismo. Perderme es lo que siempre has hecho, replicó ella, acercándose más. El mal no se olvida, Javier. Nunca se olvida. La luz de la luna se reflejaba en su vestido blanco, tejiendo halo de locura entre los arbustos. Javier, abrumado, retrocedió un paso. Si era cierto que Rosa guardaba en su esencia un pacto oscuro, él no estaba preparado para conocerlo. Se giró en busca de Ana, pero algo detuvo su respiración, ella había desaparecido. Ana, gritó, la voz rompiéndose en la oscuridad. Desesperado, buscó en su mente un lugar seguro y una salida. Pero la sombra de Rosa lo envolvía cada vez más, como un velo de perdición. De pronto, un fuerte viento sopló y la figura de Rosa se desvaneció, dejándole un corazón roto y un profundo eco de risa en el aire helado. El silencio que siguió era abrumador, lleno de promesas no cumplidas y de secretos oscuros. Javier se quedó parado, sabiendo que este era solo el principio. Algo crujió a sus espaldas, un sonido ligero pero penetrante. ¿Qué has hecho, Javier?, una voz familiar murmulló en la penumbra. Era Ana, dispuesta a revelar verdades que ni él mismo quería afrontar. Pero dentro de él, una certeza crecía, algo mucho más oscuro acechaba en las sombras, y no era solo Rosa. ¿Qué secretos había desenterrado? Un nuevo terror emergía, y Javier no sabía cuánto tiempo les quedaba. Antes de que las sombras reclamaran su tributo. Javier se volvió al escuchar la voz de Ana, pero lo que vio hizo que su piel se erizara. Su amiga estaba allí, con los ojos desorbitados, la boca entreabierta como si quisiera gritar pero no pudiera. Su rostro, ahora pálido y cubierto de sudor, reflejaba horror. Nos están buscando, tarareó Ana, el sonido entrecortado y casi mudo. No estamos a salvo. ¿A quién te refieres?, preguntó Javier, sintiendo una presión en el pecho que lo ahogaba. ¿Qué sabes? Sin esperar respuesta, empezó a buscar un lugar donde resguardarse. Las sombras parecían moverse a su alrededor, deslizándose como serpientes en la noche, mientras el eco de la risa de Rosa lo acompañaba como un fantasma. Es más que Rosa, dijo Ana, finalmente. Los otros, Javier. Debemos irnos antes de que ellos lleguen. No sabemos qué han hecho. El pánico en su voz hacía que su cuerpo temblara, cada palabra una chispa en la penumbra que encendía el miedo. ¿Los otros? ¿Qué otros?, insistió, frustrado. La confusión lo consumía. No podía creer que lo que solo había sido una pesadilla ahora le arrastrara hacia un abismo de locura. La figura de Rosa había sido solo el principio, y ahora, a medida que la tormenta de terror se cernía, supo que algo aún más oscuro acechaba. Ana lo tomó del brazo, tirando de él con fuerza. No lo entiendes, Javier. No solo ha regresado ella.
Aquellos a los que han perdido, están aquí. La noche parecía abrirse alrededor de ellos, un manto de oscuridad donde lo imposible cobraba vida. ¿Qué quieres decir? Gritó Javier, la desesperación filtrándose en cada palabra. Cada vez que preguntaba, la verdad se deslizaba como agua entre sus dedos, un crujido resonó a su izquierda, y ambos giraron instintivamente. En el borde de la luz tenue de la casa, figuras vestidas de sombra se agazapaban, mirando con ojos que brillaban como faros. Eran rostros que Javier había conocido en la vida, amigos y seres queridos que se perdieron en su adolescencia, tragados por el misterio. Javier, uno de ellos susurró, su voz etérea, te hemos estado esperando. No. No estáis aquí. Esto no es real. Gritó, cerrando los ojos con fuerza. Cuando los abrió nuevamente, las figuras estaban más cerca, sus miradas traspasando su ser, llenando su pecho de una desesperación helada. Ana lo arrastró hacia atrás. ¡Corre! Gritó, y él obedeció sin dudar, cada paso resonando entre los ecos de risas lejanas. Correr era lo único que sabía hacer en ese momento, y mientras se adentraban en el bosque que flanqueaba su casa, el pánico se volvía inexorable, el frío se intensificó a medida que se alejaban, como si el aire estuviese vivo, dispuesto a devorarles. Los murmullos se convirtieron en voces, susurros ansiosos que jugaban con su mente. No puedes escapar de tu pasado, Javier, resonaba en su interior, haciéndole dudar de su camino. Ana parecía perder fuerza, sus pasos más lentos. Javier, dijo, su voz entrecortada. No sé si podré seguir. Fue entonces cuando Javier se detuvo, y el silencio repentino lo envolvió, aterrador. Cada sombra parecía tener intención, como si estuviesen deseando que se fueran, deseando devorarles. Debemos continuar. Por favor. Exclamó Javier, tratando de mantenerla al tanto, pero algo cambió en el ambiente. La risa de Rosa se hizo más fuerte, resonante, como un canto de sirena que los llamaba a regresar. Sin querer, miró hacia atrás, la figura de Rosa, ahora rodeada de aquellos que había perdido, se acercaba, su rostro distorsionado en un sinfín de emociones que eran tanto familiares como perturbadoras. La venganza no es solo un deseo, Javier. Es una necesidad, dijo en un tono helado que perforaba su alma, el terror le paralizó, y en ese instante de confusión, un grito desgarrador atravesó el aire frío. Era Ana. Ana. Gritó Javier, intentando ir hacia ella, pero las sombras lo atraparon, envolviendo su mente en dudas sombrías. Mientras luchaba, el eco del grito reverberó en su corazón. El terror final llegó cuando comprendió que no solo estaban siendo acechados por lo que habían perdido, sino que su propia oscuridad estaba despertando. ¿Cómo enfrentaría a lo que había despertado en su interior? Un último grito cortó la niebla y del provenía un destello de luz. Pero la luz no era una señal de auxilio, era un camino a la perdición. Mientras Javier se enfrentaba a las sombras, supo que las verdades ocultas de su pasado los perseguirían siempre. Y el pacto de silencio que habían mantenido se desharía como un hilo, revelando secretos aún más oscuros que lo uno podría haber imaginado. ¿Qué vendría después de esto? Javier respiró hondo, intentando en vano apaciguar su creciente terror. Las sombras que lo rodeaban parecían cultivar su desesperación, como si estuvieran alimentándose de su miedo. La imagen de Ana se desvanecía ante sus ojos, y la figura de Rosa se hacía más definida, acercándose con una sonrisa cruel que le helaba la sangre. Ana. Gritó, pero su voz se ahogó en el viento que soplaba furioso. Su mente zumbaba, llena de ecos de recuerdos y advertencias perdidas. Las risas, ahora en la distancia, se mezclaban con sus propios pensamientos, creando una cacofonía de locura que lo empujaba al borde del abismo. Sabía que debía actuar, pero algo lo retenía, como un peso sobre su pecho. Detente, Javier, dijo la sombra de Rosa, su voz un susurro que serpenteaba en la oscuridad. Todo lo que has hecho, todos los secretos que has guardado, están a punto de ser revelados. ¿Por qué no te unes a nosotros? Un escalofrío recorrió su cuerpo. No. Esto no es real. Se repetía como un mantra, pero su mente sabía la verdad.
La realidad había rebasado sus límites y lo que estaba frente a él eran visiones de aquellos a quienes había perdido. Un lugar donde los fantasmas no solo existían, sino que reclamaban al que había sobrevivido. Ana apareció de nuevo, sus ojos llenos de lágrimas y desespero. Javier, por favor. Suplicó, su voz quebrada era casi un eco. No mires. Solo corre. Y entonces, sin pensarlo, Javier giró sobre sus talones y se lanzó a la carrera. La oscuridad se cernía sobre él, y cada paso que daba resonaba como un tambor, subrayando su propia inminente condena. El bosque se cerraba, ramas afiladas se balanceaban y la maleza parecía susurrar su nombre, pero habían pasado años desde que había abandonado todo lo que había conocido. ¿Qué esperanza tenía de encontrar el camino a casa? Los rugidos del viento se tornaron más intensos, y entre los susurros, había algo más, un lamento que venía de adentro del bosque. No te alejes. No nos dejes. Gritaban las voces que lo rodeaban, y en su mente se mezclaban recuerdos distorsionados de aquellos que había perdido. Amigos, risas compartidas, promesas olvidadas. Pasos llegaban de todas direcciones, cerrando cada salida posible. Tenía que salir, tenía que encontrar a Ana. De repente, un destello a su izquierda atrajo su atención. Una luz, brillante y pulsante, emergía de un claro. ¿Sería una señal de ayuda o una trampa más en esta red de engaños? Sin pensarlo, se encaminó hacia ella, su corazón latiendo a 1000 por hora, aunque la incertidumbre lo roía por dentro. Al llegar, la luz se intensificó y, frente a él, se materializó una figura aún más terrorífica que Rosa, un antiguo amigo, Carlos, a quien juró que había visto caer aquella noche fatídica años atrás. ¿Por qué has vuelto, Javier?, le preguntó, su voz resonando con un eco distante. No puedes cambiar lo que hiciste, Carlos. Pero, no puedes estar aquí, estuviste muerto. Javier retrocedió, la verdad cruzando su mente como un rayo. No he muerto, Javier. Estás atrapado en un ciclo. Aquí, todos regresamos a lo que no se pudo resolver, dijo Carlos con un tono que le rasgaba el alma. La oscuridad está aquí porque tú la llamaste. Tienes que deshacer el pasado. Javier sintió que el aire le faltaba, asfixiado por el peso de las palabras. La luz que había creído ser salvadora ahora le parecía un faro de condena. Los susurros crecían, reclamando lealtades que no sabía si aún tenía. ¿La verdad o la mentira? ¿La luz o la oscuridad? Sin una dirección clara ni una solución evidente, sintió que el tiempo se desvanecía. Su cuerpo comenzó a ceder ante el terror que había alimentado por años. Cuanto más todo se desdibujaba, más sus propios miedos emergían. No puedo, murmuró, mientras la realidad se cerraba a su alrededor como un oscuro abrazo. Fue en ese instante, atrapado entre recuerdos y fantasmas, cuando supo que en algún lugar de su mente, la batalla verdaderamente comenzaba. Pero antes de que pudiera resolver su dilema, un viento helado sopló, arrastrándolo a la penumbra, llevándolo hacia aquel lugar oscuro que jamás había querido volver a ver, y justo antes de perderse por completo, una figura apareció, levantando un dedo hacia él. ¿Estás listo para la verdad, Javier? Porque no podrás escapar de ella. La luz se apagó repentinamente y el círculo de sombras se cerró. ¿Qué secreto latía en la oscuridad? ¿Qué revelaciones traerían los rostros del pasado? La respuesta estaba más allá del miedo, en un lugar que jamás imaginó tener que enfrentar. Javier sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Atrapado en un torbellino de sombras, la figura de Carlos parecía un espejismo, un eco de un pasado que nunca desaparecería. Se encontraba en un limbo entre el horror y la culpa, dos fuerzas que le empujaban en direcciones opuestas. ¿Qué quieres de mí?, logró preguntar, su voz apenas un hilo. Carlos sonrió, una sonrisa que congeló la sangre en las venas de Javier. Quiero que recuerdes, Javier. Quiero que enfrentes lo que hiciste. Ana, Rosa, todos sufrieron por tu elección. Las palabras de su amigo resonaban en su mente como campanas de muerte, cada una un recordatorio de su fracaso. El aire se volvió pegajoso, y un frío intenso envolvió a Javier. Como si todo a su alrededor lo empujara hacia un abismo insondable. No.
No quiero recordar, gritó con desesperación. Pero no tienes opción. La oscuridad no se extinguirá hasta que enfrentes la culpa que llevas, replicó Carlos, acercándose cada vez más, hasta que la distancia entre ellos se desvaneció. Te he estado esperando, Javier. En ese instante, el claro se oscureció y las sombras comenzaron a cobrar vida. Figuras familiares emergieron del vacío, sus rostros distorsionados en tormento. Ana, Rosa, y otros que había perdido aparecían, algunos gritando, otros susurrando en un lamento perpetuo. ¿Por qué no viniste a buscarme?, preguntó Ana, sus ojos repletos de tristeza y reproche. Yo intenté, lo intenté, respondió Javier entre sollozos, incapaz de sostener el peso de su culpa más tiempo. Pero la neblina oscura se apoderó de su razonamiento, haciéndolo dudar de su propia verdad. La tormenta a su alrededor crecía. Los vientos aullaban como almas en pena, y las sombras comenzaban a tomar formas cada vez más amenazantes, afilando sus garras contra la piel resbaladiza de Javier. ¿Ves lo que has creado?, susurró Rosa, su voz suave pero hiriente. Tú eres el arquitecto de tu propio infierno. Deja que el pasado regrese, o sufrirás eternamente. Con cada palabra, Javier se sentía más arrinconado. La necesidad de afrontar sus demonios era abrumadora, pero ¿cómo podían ser reales si su recuerdo lo atormentaba? Un estallido de luz lo interceptó, sacándolo momentáneamente de su caos interno. Era otra figura, más tenue pero con una calma inquietante, que iluminaba el oscuro horizonte. Siempre estás huyendo, Javier, clamó la figura. Pero nunca llegas lejos. Si no enfrentas la verdad, siempre estarás aquí, atado a tus pecados, desesperado, buscando un destello de esperanza en esa maraña de sombras. Javier se vio obligado a confrontar una pregunta que lo había estado acechando: ¿podía realmente salvarse? La respuesta no era evidente, y cada intento de respuesta se desmoronaba como castillos de arena. Una emoción vertiginosa se apoderó de él, sintió que el pánico se transformaba en determinación. Basta. No me atraparéis otra vez, gritó, sintiendo que lo que alguna vez fue miedo comenzaba a transformarse en rabia. Pero al hacerlo, las sombras se arremolinaron, dando forma a la esencia de sus traumas. Los ecos de sus decisiones resonaban. La imagen de Carlos se desvanecía, dejándolo solo frente a la tormenta de su mente. ¿La verdad está ahí fuera? ¿Estás listo para descubrir lo que hiciste realmente?, susurró un eco lejano, su voz un hilo entre la ruina. De pronto, una de las sombras avanzó hacia él con una lentitud ominosa, y Javier sintió el frío recorrer su cuerpo. Esta sombra era diferente. En sus brazos, cargaba un objeto que hacía latir su corazón más rápido: un antiguo álbum de fotos, lleno de memorias que creía enterradas. La sombra extendió el álbum hacia él, su presencia oscura y fuerte. Javier supo que no podía evitarlo más. A medida que las páginas comenzaron a pasarse, revelando imágenes de momentos que había querido olvidar, la pregunta lo golpeó con ferocidad: ¿realmente estaba listo para enfrentarse a su pasado? Y justo cuando se detuvo en una imagen, sintió como el mundo a su alrededor empezaba a desvanecerse, dejando solo el bulto oscuro que esperaba con ansiedad. La sombra se acercó aún más. Cada recuerdo tiene su precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?, murmuró, mientras la oscuridad comenzaba a engullirlo de nuevo. La certeza de lo que vendría lo aterraba. Pero necesitaba saber, necesitaba entender. Mientras el abismo parecía abrirse una vez más, cerró los ojos y se preparó para lo inevitable. ¿Qué secretos revelará el álbum? ¿Puede Javier realmente escapar de la oscuridad que él mismo creó? Las páginas del álbum crujieron en sus manos, resonando como cadenas que ataron a Javier a un pasado que anhelaba olvidar. Se obligó a abrir los ojos y mirar. La primera imagen reveló un día soleado, el rostro sonriente de Ana junto a la playa. Pero, al mirarla más de cerca, su risa se torció en una mueca de agonía, sus ojos reflejando una tristeza profunda que lo atravesó como un puñal frío. ¿Por qué no las ayudaste?, retumbó la voz de la sombra, como un eco persistente que resonaba en su conciencia. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. A su alrededor, las figuras desoladas comenzaban a retorcerse, convirtiéndose en sombras aún más devoradoras que lo rodeaban, sus rostros visiblemente afligidos.
Las siguientes imágenes mostraban más memorias borradas, más rostros impactados por la tristeza. Rosa apareció, una amistad que se desvaneció en el tiempo, una sonrisa que se apagó hace demasiado. Te quedaste callado, Javier. Callaste la verdad, y eso nos mató, susurró en un lamento que se mezclaba con el viento. La sombra crujió el álbum, forzándolo a seguir mirando, a seguir recordando, y Javier sintió su cabeza girar. Basta. Gritó, pero su voz apenas se alzó entre los llantos ensordecedores de aquellos que había perdido. Con cada imagen, la angustia crecía, y un sudor frío corría por su espalda. Sabía que había fallado, que había dado la espalda a sus seres queridos en el momento en que más lo necesitaban. Los recuerdos lo atrapaban, lo sumergían en la negrura de su desesperación. La sombra, al notar su vulnerabilidad, se acercó aún más. ¿Ves? Aquí estamos todos, Javier. Es tu culpa. Sabías lo que podría haber pasado y lo ignoraste. Cada uno de nosotros está atrapado aquí por tu decisión. Ahora, ¿estás listo para asumir la carga? Con un temblor creciente, Javier extendió la mano hacia la sombra y tocó el álbum. La conexión fue inmediata, sentía cada emoción desgarradora intensificarse, cada culpa volverse un peso insoportable. La sombra sonrió, y por un instante Javier vio su propio reflejo en esos ojos vacíos, un reflejo de terror, de angustia, de un alma atormentada. ¿Qué tienes que perder?, preguntó la sombra en un susurro seductor, como si jugara con su mente. Entonces, una bisagra pareció abrirse dentro de él. Lo intentaré, exclamó, su voz llena de una confianza repentina. Las sombras se detuvieron, expectantes, y el viento cayó. Sin embargo, esa chispa de valentía que brotó no duró mucho. Las imágenes comenzaron a girar, mostrándole momentos que había olvidado completamente, miradas de advertencia, discusiones sobre decisiones que nunca debió tomar. Su corazón palpitaba, el miedo lo consumía, pero entonces un destello de furia se encendió dentro de él. Voy a liberarlos, prometió, su voz resonando en el vacío con un poder renovado. De pronto, las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse. Un viento gélido se levantó, llevándose lo que quedaba de él, haciendo temblar su determinación. ¿Liberarlos? Se rió la sombra, una risa que hacía eco era como un canto fúnebre. Tu liberación dependerá de tu sacrificio. Javier sintió como si el suelo se hundiera debajo de sus pies una vez más. La neblina lo abrazó, llenando su mente de confusión y miedo. Sin embargo, en medio de la oscuridad, decidió que no podía rendirse, que tenía que enfrentar lo que había hecho. Apresuradamente pasó las páginas del álbum, decidido a desentrañar los secretos que había tratado de enterrar. Finalmente, se detuvo en una imagen que lo congeló en su lugar, una fotografía de una noche en la que las risas se convirtieron en gritos. La noche en la que todo cambió. Esta noche, murmuró, lo recordó, el fuego, la desesperación, el grito desgarrador. ¿Listo para el sacrificio, Javier? Resonó la sombra, su voz cargada de un temor ancestral. Recuerda, el precio es alto. Y mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, supo que el verdadero infierno no eran las sombras del pasado, sino la certeza del futuro que debía enfrentar. ¿Qué precio tendrá que pagar para confrontar ese horror oculto? ¿Estará dispuesto a perderlo todo en su búsqueda de redención? La neblina se espesaba, envolviendo a Javier en un abrazo helado que parecía arrebatarle el aliento. Las imágenes del álbum vibraban ante sus ojos, cada una puñalada en su corazón. La noche que recordó era un caos, risas que se tornaron gritos, fuego devorador que iluminaba rostros de horror. No había escape, no había redención. La sombra se acercó más, como un depredador al acecho. Esta es solo la primera fase, Javier, dijo, sus ojos oscuros brillando con una alegría macabra. El pasado condiciona el futuro. Solo enfrentando tus demonios podrás liberarte o morir en el intento. Puedes callarte, murmuró Javier, lleno de ira. No me vas a asustar. Sin embargo, la sombra se limitó a reír. La risa reverberó como un trueno, sacudiendo el silencio. Las figuras a su alrededor comenzaron a murmurar, sus voces entrelazándose en un coro de lamentos.
No puedes correr de lo que has hecho. La verdad siempre obtiene lo que quiere. El frío lo caló hasta los huesos mientras seguía pasando las páginas. Su mirada se detuvo en un retrato de Ana, una imagen a color que le parecía una broma cruel en medio de la oscuridad. Tenía un pelo brillante y una sonrisa radiante, pero lo que lo marcó fue la sombra oscura que se proyectaba detrás de ella, casi como un anuncio siniestro de lo que vendría. No todo es lo que parece, resonó la voz de la sombra al fondo de su cabeza. Ten cuidado, Javier, susurró Ana, su voz distante. Ellos saben lo que hiciste, saben lo que has negado. Las palabras se le metaforizaron como veneno, dejando un amargo residuo en su mente. ¿Qué saben de mí?, se preguntó, sintiendo que la sala se cerraba a su alrededor, casi como si cada palabra robara un poco más de su aire. De repente, una risa cristalina y fría resonó. La imagen de Rosa apareció, tan clara como el día. Su sonrisa estaba allí, pero los ojos, esos ojos llenos de dolor, lo atravesaban. Te fallamos, Javier. Y eso no tiene perdón. Una corriente de energía lo sacudió, obligándolo a dar un paso atrás. Basta, gritó, pero el eco solo le devolvió su angustia, cada lamento de las almas perdidas resonando como un mantra de culpa. Su propio corazón latía desbocado, un tambor de guerra al que nadie podía desafiar. Vas a enfrentarlos, retó la sombra, acercándose peligrosamente. O a elegir seguir ignorándolos, hasta que seas parte de esto para siempre. Javier sintió un sudor frío en su frente. La decisión ya estaba tomada, el sacrificio era inevitable. Pero antes de enfrentar la oscuridad, un momento de lucidez lo atravesó. ¿Y si los enfrento?, preguntó, aunque la pregunta supiera engañosa, llena de posibilidades desgarradoras. Enfrentarlo significa abrir viejas heridas. Cada dolor que has ocultado regresará. ¿Estás seguro, Javier? El caos creció a su alrededor como un torbellino de sombras y voces, combinándose en una sinfonía de horror. Lo que he hecho no puede ser deshecho. Pero tal vez, solo tal vez puedo encontrar la forma de hacerles justicia, murmuró Javier, sintiendo como la sombra se intensificaba, acercándose cada vez más. La sombra sonrió, saboreando su angustia. Muy bien, valiente. Prepárate para lo que está por venir. La oscuridad no perdona, y los secretos que llevas son más voraces de lo que imaginas. Mientras la última palabra se desvaneció, las imágenes comenzaron a desvanecerse, una nada, una oscuridad total lo envolvió. Su mente palpitaba. ¿Estás listo para recordar lo que realmente pasó aquella noche? Al instante, su visión se nubló, y una voz conocida emergió del abismo. Javier, por favor, ayúdame. La súplica resonó como un eco interminable. Reconoció esa voz. Era Ana. El grito se desvaneció, pero la imagen de Ana se posó en su mente, como una última esperanza en la tormenta. ¿Qué había realmente sucedido? Podría desenterrar el horror de esa noche y, a la vez, liberar a aquellos que había dejado atrás, y en la oscuridad, una luz parpadeó. Pero no era la claridad que él esperaba, era un horror renovado que amenazaba con consumirlo. En ese instante, supo que el sacrificio era solo el comienzo de algo mucho más siniestro. ¿Podría enfrentarse a sus propios demonios y salir ileso, o serían ellos quienes finalmente lo devoraran? Las sombras se disiparon lentamente, y Javier se encontró en un lugar que no reconocía. A su alrededor, el paisaje parecía un collage de recuerdos distorsionados y ecos de risas que se tornaban en lamentos. La atmósfera era pesada, cargada de un aire que olía a moho y descomposición. Las paredes parecían susurrar secretos, como si tuvieran vida propia y quisieran revelarle la verdad. ¿Dónde estoy?, preguntó, pero su voz fue consumida por el silencio ominoso que lo rodeaba. Sus pasos resonaban, cada uno un tamborileo sordo que lo mantenía conectado con la realidad. La incertidumbre le apretaba el pecho, y sinceramente, no sabía si quería conocer a dónde lo llevaban esos pasos. De pronto, apareció una puerta entreabierta. La luz que emanaba de la rendija era tenue, pero atraía su atención como un faro en la tormenta. Se acercó, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna. La voz de Ana resonaba en su mente, un eco persistente que no podía ignorar. Ayúdame,
Javier, sin pensarlo, empujó la puerta y cruzó el umbral. Al traspasarla, se encontró en una habitación oscura, llena de muebles cubiertos de polvo y telarañas. Un espejo, agrietado y manchado, dominaba una de las paredes. Sin embargo, algo lo atrajo a la mesa central, donde una vela parpadeante iluminaba un viejo diario. Las páginas amarillentas parecían crujir como si estuvieran vivas. Tomó el diario con manos temblorosas y comenzó a leer. Las palabras en él eran un testimonio de un pasado que inquietaba cada fibra de su ser. Relatos de secretos, de promesas quebradas y de personas que nunca salieron de ahí. Variedades de vida truncada, etapas no vividas. Un escalofrío le recorrió la espalda al leer sobre una noche en específico. Aquella fatídica noche, en la penumbra, figuras comenzaron a manifestarse ante el espejo. Eran ellos, Ana, Rosa y otros amigos. Sus rostros estaban cubiertos por una sombra que los desdibujaba, pero el dolor en sus ojos era palpable. Javier, murmulló Ana, su voz un susurro desgarrador. Tienes que recordar. No puedo. La desesperación brotó de sus labios. No quiero volver a esa noche. Al instante, los rostros se deformaron, convirtiéndose en gritos que desgarraban el silencio, llenando el ambiente de un terror abrumador. Javier sintió que el aire se volvía denso, presionando su pecho. Las almas que una vez habían sido sus amigos ahora eran sombras implacables que buscaban su redención. Perdón, gritó, sintiendo que el estado de inercia de su corazón se desvanecía. Entonces, una risa burlona resonó de nuevo, cortando a través de los ecos del pasado. La sombra se alzó desde el suelo, más grande y amenazante que antes. Tu sufrimiento es nuestra recompensa, Javier. Ellos necesitan escucharte. Es hora de que completes el círculo. Las figuras comenzaron a acercarse, y la desesperación lo consumía. Se dio cuenta de que el diario en sus manos contenía los secretos que habían llevado a su condena. Tenía que abrirlo por completo, enfrentarse a lo que había hecho y a las consecuencias de esas decisiones. Respira, se decía a sí mismo, mientras el miedo se transformaba en determinación, sintió como la sombra se cernía sobre él, y las palabras en el diario empezaron a tomar forma en su mente. Recuerdos vívidos lo ahogaban, imágenes de aquella noche infernal cobraban vida de nuevo. El fuego, los gritos, la culpa. Está bien. Lo haré. Pero cuando quiso dar un paso más hacia el espejo, una risa cruel lo paralizó. Recuerda, Javier, la verdad puede que no sea lo que esperas. Las sombras gritaron mientras su mundo se desvanecía de vuelta al oscuro abismo, la neblina lo envolvía nuevamente, y en ese instante, comprendió que la pesadilla apenas comenzaba. ¿Qué más hay? ¿Qué has ocultado, Javier? Resonó la voz de la sombra, deslizándose en su mente mientras todo se estaba desmoronando. Un latido sordo resonaba en su interior y en la oscuridad, una figura se erguía, espera, expectante. Con un miedo que lo paralizaba y una curiosidad que no podía sofocar, Javier entendió que el siguiente paso lo llevaría a descubrir secretos que habían permanecido enterrados por mucho tiempo. Estaba preparado para enfrentarse a su cruda realidad, o la culpa acabaría consumiéndolo para siempre. El aire estaba pesado. La habitación que Javier había cruzado se diluía en un mar de sombras, sus viejas paredes cargaban un eco de risas perdidas. Estaba aquí, atrapado entre el dolor de lo que había hecho y el rugido impetuoso de la condena que lo seguía. Repasando el viejo diario en sus manos, sabía que debía enfrentar no solo sus propios demonios, sino los secretos que había tratado de enterrar para siempre. Recuerda, sonó la voz de Ana en su mente, como un grito distante. Se sentía un nudo en la garganta. La imagen de su hermana le atravesaba el corazón. ¿Cómo había llegado a esto? Javier repitió la sombra detrás de él, un susurro sibilante lleno de promesas macabras. No puedes escapar de tu elección. Es hora de que hables, de que aclares lo que hiciste. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, arremolinándose como un torbellino de dolor y rencor. Javier se apretó fuertemente el diario contra su pecho, sintiendo que cada palabra escrita se transformaba en un latido desgarrador. No. Gritó. No quiero recordar. Entonces, la figura de Rosa emergió entre las sombras. Su rostro ahora era más claro, confirmando lo que Javier tanto quería negar.
Tienes que soltarme, Javier, dijo con una voz que resonaba con un eco doloroso. Debes entender el sacrificio. Los recuerdos lo aturdían al mismo tiempo que la figura de Ana se acercaba. ¿Por qué no lo hiciste, hermano? Te necesitábamos. Dijo, con los ojos llenos de lágrimas. La desesperación lo llevó al borde de la locura. La verdad lo acechaba, y Javier sabía que no podía seguir ocultando su culpa. Voy a hacerlo, murmuró, sintiendo un rayo de resolución atravesar la neblina de su miedo. Abrió el diario en la página marcada, y las palabras comenzaron a cobrar vida ante sus ojos. Historias de risas interrumpidas, de promesas quebradas, recuerdos de la noche fatídica que lo había marcado. El fuego. Los gritos. La risa que se tornó en llanto. Su corazón se aceleró mientras sus recuerdos se desenredaban con cada susurro del pasado. Lo siento, decía una y otra vez, como un rezo. Lo siento, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación mientras la sombra se acercaba más, su risa resonando en sus oídos. ¿Realmente lo sientes? Te deshiciste de nosotras cuando más necesitábamos tu voz. Javier sintió que el peso de la culpa lo aplastaba. No estaba preparado, no supe cómo ayudar, logró susurrar con el corazón en la mano. Perdóname. Fue un llanto desgarrador que resonó contra las paredes, mientras las figuras de Ana y Rosa se acercaban aún más. Es hora de que el silencio se rompa. Gritó Javier, llenando su pecho de valor. Si no podía redimir sus decisiones, al menos podía liberar las almas que habían quedado atrapadas por su cobardía. No más secretos, no más miedo. Al pronunciar esas palabras, las figuras se acercaron y comenzaron a brillar. El rostro de Rosa se iluminó con una calma naciente, sus ojos antes oscuros ahora destilaban una profunda tristeza pero también entendimiento. Ahora eres libre de dejar ir el pasado, Javier. Ya no eres su prisionero. Las sombras comenzaron a vibrar y danzar, mientras Javier sentía que un peso monumental se alzaba de su pecho. La habitación empezaba a desvanecerse, arrastrando consigo los ecos del pasado que lo habían atormentado tanto tiempo. Por favor, cuida de Ana, susurró Rosa, mientras su figura se desvanecía. La sombra no te reclamará si hablas la verdad. Despierta a la luz. Con un último suspiro lleno de determinación, Javier cerró los ojos sintiendo un calor envolvente, un abrazo que prometía redención. Cuando los abrió nuevamente, la penumbra se había disuelto. El aire era fresco, definitivo. Había enfrentado su verdad, y aunque sabía que debía lidiar con las consecuencias, sentía que el camino a seguir estaba iluminado. Ana, llamó, y en ese instante, su hermana apareció entre las luces titilantes. Estoy aquí, Javier, respondió, sus ojos repletos de confianza. Lo hiciste. Estás aquí, por primera vez, Javier sonrió. En su pecho había una luz. Todo seguía siendo incierto, pero por fin era libre. Las sombras habían encontrado su paz, y ahora era su turno de encontrar la suya. Eran hermanos, listos para enfrentar lo que viniera, con la convicción de que, mientras se tuvieran el uno al otro, podrían afrontar cualquier oscuridad. No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que dame like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Hazlo ya.